Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este estudio de hombres, ya una vez más aquí con ustedes conectados. Qué emoción empezar este estudio el día de hoy. Estamos muy alegres de que el día de hoy nos acompañen. Y bueno, pues el día de hoy vamos a desarrollar un tema que es muy importante para este momento en el cual nosotros estamos viviendo como hombres, y es que el ser hombre ha sido muy distorsionado, ¿no? Ha sido muy distorsionado. La gente ahora ya no sabe realmente, pues, cuáles son las responsabilidades del hombre. El sistema a nuestro alrededor ha querido cada vez más burlarse, ¿no?, de la figura del hombre. Y bueno, pues el día de hoy vamos a ver qué es lo que dicen las escrituras acerca de lo que realmente es ser un hombre. Muchas veces hay personas que crecen con un mal sentido de lo que es la hombría. Hay personas, por ejemplo, que piensan que ser un hombre es aquel que se emborracha, aquel que tiene muchas mujeres, aquel que a lo mejor no se deja, aquel que es broncudo. Y bueno, yo no sé con qué idea creciste tú de lo que era un hombre. Yo crecí con la idea de eso, ¿no? De que era alguien que se bajaba y se peleaba cuando alguien se le atravesaba en la calle. Y yo decía, wow, esos son hombres de veras, ¿no? Que no se dejan, que pelean bien. Yo recuerdo que siempre veía a las personas o a los peleadores, ¿no? Así como que, wow, eso sí es ser un hombre de veras. Pero bueno, la masculinidad es más que eso. La masculinidad que Dios nos ha dado es un llamado de parte de Dios. El día de hoy me gustaría que nosotros aprendiéramos esto, porque nosotros como hombres tenemos una responsabilidad enorme para con nuestras familias, para con nuestros amigos y sobre todo para con Dios. ¿Sabías que tú y yo vamos a rendir cuentas a Dios de lo que hacemos aquí en la tierra? Porque es cierto, ser hombre es maravilloso, trae muchísimos beneficios. Nosotros, por ejemplo, físicamente somos muchas veces más fuertes que las mujeres. Digo, no todos, hay casos, ¿no?, en donde las mujeres son más fuertes que los hombres. Pero bueno, en su mayoría Dios nos capacitó, ¿no? Nos diseñó para proteger. Dios nos diseñó para cuidar. Dios nos diseñó para nosotros ser sacerdotes de nuestros hogares. Y Dios nos ha dado en cada uno de nosotros, ha puesto dentro de cada uno de nosotros lo que nosotros necesitamos para ser buenos padres, para ser buenos esposos, para ser buenos amigos, para ser buenos hijos de Dios. Pero a veces, al estar alejados de Dios, pues esto se distorsiona, la hombría se distorsiona, llega el pecado, llegan los malos ejemplos, y ahora estamos en tiempos en donde la gente ya no sabe realmente qué es ser un hombre, ¿no? Se han confundido mucho acerca de este término hombre. Hombre va más allá del sexo. Hombre es un llamado que Dios nos ha dado a nosotros como varones. El ser hombre realmente tiene grandes responsabilidades y el día de hoy las vamos a estudiar a través de la palabra de Dios. Bueno, en primer lugar quiero decirte que vamos a analizar aquella primera plática que Dios tuvo con algún ser humano. Esta plática está registrada en el libro de Génesis, capítulo 2. Y bueno, aquí se habla él directamente con el hombre. Vemos, por ejemplo, en un capítulo anterior que Dios está hablando con Adán y con Eva, dándoles instrucciones, bendiciéndoles. Pero bueno, y dándoles autoridad, perdón. Pero aquí ya estaba Eva formada. Aquí en el capítulo 2 regresa un poco la línea del tiempo en el momento antes de que fuera formada Eva, ¿ok? Entonces aquí Dios acaba de formar al hombre y está a punto de crear a Eva, y en ese ínter Dios le habla a Adán y le dice las responsabilidades que le conlleva el ser hombre, el ser varón. Qué increíble esto, ¿no? Que Dios, antes de que conozcamos nosotros a nuestra ayuda idónea, a esta mujer a la cual nosotros debemos de amar, debemos de cuidar y debemos de respetar, Dios nos prepara y Dios nos da instrucciones y nos enseña cómo es la verdadera hombría, porque realmente la responsabilidad que va a caer sobre Adán en cuanto a su familia va a ser grande, ¿no? Todos los que estamos casados sabemos la responsabilidad tan grande que es tener una familia, y si no entendemos antes para qué Dios nos ha formado,
muchas veces vamos a distorsionar lo que es la familia. Vamos a querer usar la familia para nuestro beneficio, para nuestro provecho. Vamos a querer usar a los miembros de la familia para hacer nuestra voluntad. Pero cuando tú y yo conocemos el propósito por el cual Dios nos puso como hombres en nuestra familia, entonces todo cambia. Y mira, vamos a analizar esta primer plática. Te pido que me acompañes a Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice la palabra de Dios: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Esto lo encontramos en Génesis 2, del 7 al 8. Y bueno, aquí vemos varias cosas muy interesantes. Pareciera todo puro beneficio. En primer lugar, Dios formó al hombre. Dios nos creó a su imagen, conforme a su semejanza. Dios utilizó los estándares más altos para crearte a ti, para crearme a mí, para crear al primer hombre. Él quería un hombre que le representara. En Génesis 1 nosotros nos damos cuenta que cuando los formó, a imagen de Él los creó. Entonces, imagínate esto. O sea, desde aquí empieza una enorme responsabilidad para nosotros. Nosotros fuimos hechos para representar a Dios. Dios nos formó para eso. Dios nos formó para que nosotros amemos como Dios ama, cuidemos como Dios cuida, para que nosotros como hombres podamos hacer todas las cosas que Dios haría, ¿no? Entonces, en primer lugar, esto es algo muy importante. ¿Quién nos formó y para qué nos formó? El que nos formó fue Dios. Y nos formó para representarle, ¿ok? Y si Él nos formó, seguramente Él puso dentro de nosotros todo lo necesario para que nosotros pudiéramos llevar a cabo esta tarea. Dios, cuando creó al hombre, puso todo lo necesario para que pudiera levantar una familia, para que pudiera ser de bendición a su nación, para que pudiera ser un hombre que transforme las cosas, que haga el bien. Ahora, tú ves a tu alrededor y pareciera que no todo mundo hace el bien. No todo el mundo utiliza la autoridad para beneficio de los demás. Es más, la mayoría de veces la autoridad se malusa para el beneficio propio y para pisotear a los demás. Y esto es algo que no era la idea de Dios cuando Él creó al hombre. Entonces Dios formó al hombre y dentro de él, dice la palabra de Dios, sopló aliento de vida, sopló de su esencia, sopló de su naturaleza. Dios sopló dentro de Adán y dice la palabra de Dios que entonces Adán fue un ser viviente. Nosotros estamos vivos porque hay algo de Dios dentro de nosotros. Hay algo de Dios dentro de nosotros que nos hace vivir. Dice en el versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Dios no solamente creó al hombre, sino que en esta tierra que ya había formado, Él creó un lugar, un jardín dentro de esta tierra tan maravillosa que se describe que fue formada en el capítulo 1 de Génesis. Dios dentro de todo esto forma un hermoso jardín que se llama Edén. Y ahí Dios puso al hombre. Ahora, es demasiado maravilloso hasta ahora, ¿no? Dios nos da de su aliento, Dios pone de su naturaleza en nosotros, Dios crea para nosotros un paraíso, ¿no? Y Dios nos pone en este lugar. Hasta ahí son puros beneficios, pero lo que vamos a leer a continuación es algo maravilloso, porque es cierto, ser hombre tiene muchos beneficios. Debemos de saberlo, pero también conlleva muchísimas responsabilidades, ¿ok? ¿Cuáles son esas responsabilidades? Esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, versículo 15, ¿ok? Vamos a leerlo del 15 al 17 y después vamos a ir desmenuzando, ¿no? Estas responsabilidades que Dios nos ha dado a nosotros como hombres, como varones. Dice la palabra de Dios, aquí Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, ¿ok? Entonces, Dios no puso al hombre como un adorno, ¿ok? Nosotros no estamos hechos para hacer adornos. Por eso un hombre cuando no trabaja, un hombre cuando no se esfuerza, un hombre cuando está de adorno en su casa,
Se siente incómodo porque tú y yo no fuimos diseñados para eso, ¿ok? Dios pues tomó a Jehová Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto y le dio instrucciones. ¿Cuáles fueron esas instrucciones? Para que lo labrara y lo guardase, ¿ok? Entonces Dios le dio tareas que hacer en el huerto. Dios con cada cosa que nos ha dado a nosotros como hombre, nos da tareas para cumplir en ese trabajo o en ese lugar donde Dios te ha puesto. Si Dios te ha dado una familia, es para que la labres y para que la labres y para que la guardes. Si Dios te ha dado una esposa, es para que la labres y para que la guardes. Para que la labres, no para que le ladres, ¿ok? Esto es algo muy importante. Es para cuidarla, es para protegerla, es para trabajar en ella. Muchos hombres quieren ya su familia terminada, ¿no? Y una esposa magnífica, perfecta. Pero ¿cuánto has labrado en ella? ¿Cuánto has trabajado en ella? ¿Cuánto has trabajado con tus hijos? Bueno, Dios todo lo que nos ha dado es para labrarlo y cuidarlo. Y dice la palabra de Dios, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. La primera parte que leímos eran puros beneficios. La naturaleza de Dios dentro de nosotros era Dios dándonos, ¿no? Y poniendo un jardín hermoso para que nosotros pudiésemos disfrutar de una vida maravillosa, pero ahora vienen responsabilidades. Sí, yo te he dado algo hermoso, yo te he dado una vida hermosa, yo te he dado la oportunidad de estar en esta tierra, pero tú, hombre, has venido aquí con un propósito. Y tú, hombre, tienes que seguir estas indicaciones y te vas a sentir pleno como hombre cuando tú estés haciendo estas cosas, ¿ok? Vamos a analizar estas dos responsabilidades que Dios le dejó al hombre. En primer lugar, la palabra labrar. Aquí en Génesis 2:15 dice, tomó Dios a Adán y lo puso en el huerto para que lo labrara. ¿Qué significa labrar? Bueno, labrar es una palabra muy importante en la Biblia. Él viene del hebreo abad, ¿ok? Y significa todo lo que te voy a decir, ¿ok? Significa trabajar, significa cultivar y significa servir. Escucha, hombre, nosotros fuimos diseñados por Dios para trabajar, cultivar y servir. Nosotros fuimos creados para eso. Esto es algo hermoso. Por eso es tan importante que nosotros como hombres entendamos que ese engaño del enemigo de ay, tú no tienes que trabajar y la vida se vuelve mejor si tú no trabajas y trabaja ahora para que ya no trabajes después. Mira, nosotros como hombres fuimos hechos para trabajar. Métetelo en tu cabeza hasta el último día, hasta que tengas fuerzas, hasta que Dios te lo permita. Fuimos hechos para trabajar. ¿Cómo nos sentimos ahorita en pandemia, no? Hay algunos que perdieron su trabajo y pobres, andan como leones enjaulados, ¿no? Así como que, ay, ¿ahora qué hago? Y ahora, porque fuiste hecho para trabajar. Y bueno, pues ora a Dios para que Dios te dé... para que Dios te dé la manera de utilizar todas esas fuerzas, todas esas energías para seguir trabajando, para trabajar en las cosas de este mundo, para trabajar en las cosas de Dios. Tú no fuiste hecho para ser un espectador, tú fuiste hecho para trabajar aún en la obra de Dios. Y esto es algo maravilloso. También dice la palabra de Dios, aquí esta palabra abad, se puede traducir como servir. Escucha muy bien. Cuando Jesús vino aquí a este mundo, Él no vino a ser servido, Él vino a servir. Y para nosotros esto fue revolucionario, ¿no? Fue así como que, ¡ay, wow! Pues qué increíble, qué nueva enseñanza nos ha traído Jesús, que a través del servicio nosotros somos más grandes. Pero lo vemos aquí desde las primeras instrucciones de Dios en el Génesis al hombre. Tú y yo fuimos hechos para abad, fuimos hechos para servir. Dios te creó con ese propósito y Dios te ha dado lo que te ha dado para ese propósito. A ver, hombre, si Dios te ha dado una esposa, ¿para qué Dios te la dio? Para servirle. Dios te dio unos hijos para servirles.
Dios te dio unos padres para servirles. Dios te dio una empresa para servirle. Dios te dio una iglesia para servirle. Todo lo que nosotros tenemos tiene una enorme responsabilidad, porque qué bonito, ¿no? Cuando llegamos a nuestra iglesia y la vemos toda hermosa y decimos, wow, qué bonito lugar, qué padre congregarnos en este lugar. Pero, escucha muy bien, tú y yo no fuimos creados solamente para ser consumidores o espectadores. Tú y yo fuimos diseñados para servir. Josué lo entendió muy bien. Él dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Él empezó con el ejemplo. Y cuando nosotros como hombres empezamos con el ejemplo a hacer lo que Dios nos puso que hiciéramos, entonces viene una consecuencia, ¿ok? Y esta es la consecuencia de la bendición. Entonces la primera responsabilidad que tenemos como hombre es abad, es trabajar, es cultivar, es servir. Esto de cultivar es algo muy hermoso porque es nuestra tarea el implementar las cosas y tenemos responsabilidades, ¿ok? Ahora la segunda palabra que se utiliza es shamar. Shamar es esta palabra que se utiliza aquí en el español como guardar el huerto. ¿Pero qué significa shamar? Shamar tiene todas las siguientes traducciones. Shamar significa cuidar. Shamar significa preservar, shamar significa mantener y shamar significa protección, cercar alrededor, ¿ok? Entonces, Dios nos hizo a nosotros ¿para qué? Para cuidar. Nosotros como hombres somos los que tenemos que salir a la defensa, cuidar a nuestras esposas, cuidar a nuestras familias, protegerlas. Durante toda la historia, tú ve antes, ¿quiénes iban a la guerra? Los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres están ahí para proteger, para cuidar. Y esto en todas las culturas lo has visto, que los que van a la guerra son los hombres. Porque Dios ha puesto algo dentro de todos los hombres que ellos saben que es su responsabilidad proteger. Sin importar, ¿no? a qué religión pertenezcan, sin importar en qué país están. Nosotros fuimos hechos para shamar, para cuidar lo que Dios nos ha dado. Nosotros fuimos hechos para shamar, para preservar. ¿Qué significa esto? Para no perder lo que Dios ya nos ha dado. Si Dios te ha dado una familia, tú no nada más la tienes que cuidar, sino que la tienes que preservar. Es tu responsabilidad luchar en contra de todo lo que te quiera arrebatar a tu familia. Dios te ha dado tu familia para preservarla, para cuidarla, ¿ok? Entonces, esto es algo muy importante. Dios le dio a Adán el huerto del Edén, un jardín hermoso, pero era su tarea cuidarlo y preservarlo, ¿ok? ¿De quién era la tarea y la responsabilidad de que en este lugar se cumpliera la voluntad de Dios? Era totalmente responsabilidad de Adán, porque Dios le dijo a Adán, es tu responsabilidad shamar el huerto, ¿ok? Preservar y cuidar el huerto. Y la otra es mantener. Shamar también significa mantener o sostener, proveer de todo lo necesario para que este huerto pueda funcionar. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad proveer de todo lo necesario a nuestras familias, de proveer de todo lo necesario a nuestra empresa, al lugar en el que Dios nos ha puesto para que pueda funcionar. Es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Otra cosa como se traduce shamar es cercar alrededor, poner una protección. Ahora, ¿para qué sirven las cercas? ¿Para qué sirven los muros? Para que agentes externos no se puedan meter a este lugar, ¿ok? No lo puedan invadir en este lugar. Entonces, era responsabilidad de Adán proteger este lugar, cercar este lugar. Y yo también creo con todo mi corazón que nosotros tenemos que hacer absolutamente todo lo que está en nuestras manos para proteger a nuestras familias. Escucha muy bien, hombre. Tú tienes más fuerza. Ay de ti si utilizas esa fuerza para destruir a tu esposa, para destruir a tus hijos. Ay de ti porque Dios te ha dado esa fuerza para protegerlos. No te equivoques, no para destruirlos. Es cierto, tú eres más fuerte, bravo,
pero ahora eso conlleva una gran responsabilidad. Diría el buen salmista Spider-Man, ¿no? Con cada, ¿qué decía? Con cada gran poder significa una gran responsabilidad o algo así. Y es cierto, el que Dios nos haya hecho hombres conlleva una gran, pero gran responsabilidad. Ahora, Dios le dio estas dos indicaciones: vas a labrar, vas a trabajar, a cultivar, a servir, vas a guardar el huerto, vas a cuidar, preservar y mantener, lo vas a cercar, ¿ok? Dice aquí la palabra de Dios en Génesis capítulo 2, verso 16. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios ha dejado su palabra para que nosotros como hombres busquemos llevarla a cabo. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad no solamente a hacer lo correcto, hacer aquello por lo cual fuimos diseñados. Porque quizá habrá muchas personas que no están cerca de Dios y digan: yo trabajo como nadie, yo sirvo a mi familia, yo le ayudo a lavar los trastes a mi esposa, yo hago lo que tengo que hacer, yo los cuido, yo los preservo, yo los mantengo, yo los sostengo, yo hago todo como hombre, soy un buen hombre. Sí, pero también estás poniendo atención a las restricciones que Dios ha dejado. También estás escuchando la palabra de Dios. Escucha muy bien, hombre. Esto es algo muy importante. Nosotros tenemos que estar atentos a la palabra de Dios. Siempre. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros vamos a trabajar, cultivar, servir, cuidar, preservar, mantener de una manera que a Dios le agrade. ¿Sabes? Porque ¿sabías que podías hacer todas estas cosas sin que a Dios le agrade? ¿Cómo está eso? Puedes trabajar tanto, te puedes afanar tanto en estas cosas que te olvides de Dios y de tu familia. Cuidado, eso no le agrada al Señor. Puedes a lo mejor ser un hermoso servidor, ¿no? Sirves en todas partes, sirves el cafecito en donde te han puesto, barres ahí a lo mejor hasta en la iglesia, barres allá en donde te pongan a hacer, ahí estás al pendiente, poniendo las cosas en sus lugares. Pero en tu casa no. Tengamos mucho cuidado por caer en esta hipocresía. Tengamos mucho cuidado de mantener, ¿no? Y de sostener y de preocuparnos de las cosas de afuera y no de nosotros. He conocido hombres que han abandonado a sus familias por irse a cuidar a otras familias. He conocido hombres que han abandonado a sus hijos y están cuidando los hijos de otra persona. Y mira, no es malo cuando nosotros, por ejemplo, buscamos cuidar a otras personas, buscamos apoyar a otras personas. Lo que sí es malo es cuando nosotros descuidamos lo que es nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad cuidar a tu familia. Es tu responsabilidad escuchar la palabra de Dios para que todo lo que hagas sea agradable para Él. Después de que Dios le da todas estas hermosas instrucciones al hombre, después de que Dios lo pone al hombre en un lugar privilegiado, después de que Dios sopla dentro del hombre de la misma naturaleza de Dios, después de que le da instrucciones y también le da restricciones, en ese momento el hombre estaba preparado para recibir la administración más grande que nosotros tenemos sobre la tierra. ¿Cuál es esta administración? Escucha muy bien. Esta administración ni siquiera era el huerto. La administración más grande que Dios tenía que poner esta base para podernoslo dar y ser de bendición es la administración de la familia. Escucha muy bien, hombre. A lo mejor tú piensas, ¿no? Por todo lo que ha pasado antes de venir a Cristo, todo ese sufrimiento, todas las cosas que viste en tu familia. A lo mejor piensas que, bueno, pues ahora ya vives otra etapa y que quizá ya no es tan importante. Pero nosotros, Dios nos ha dotado de tantas capacidades y de tantos dones con un propósito. Cuando el hombre estaba listo, Génesis 2:18, vio al hombre. Cuando Dios creó al hombre, puso Dios dentro de él su misma naturaleza. El hombre era perfecto.
El hombre era sin pecado, el hombre era amoroso, tenía una buena naturaleza. Pero ¿de qué le servía tanto si no tenía con quién compartirlo? Entonces dice la palabra de Dios, Génesis 2:18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Wow, no hay nada como una familia para que nosotros podamos realmente poner en práctica todos aquellos principios que nosotros hemos aprendido de Dios. Es con la esposa, es con los hijos, con quien más nos desarrollamos como creyentes. Yo me acuerdo y yo soy, creo, el mayor testimonio, ¿no?, de esto. Cuando yo antes de tener una familia, yo en verdad que me volví al estudio de la palabra de Dios. Yo quería conocer más de Él y qué fácil, ¿no? Era así, yo soltero, apoyando a las demás personas. Pero cuando Dios me permitió y me dio la gracia y el don de tener una familia, wow. Cuando pude compartir todo lo que Dios me enseñaba con mi familia, cuando pude desarrollar el amor, el perdón, la tolerancia, todo esto y empecé a imitar a Dios, empecé a imitar los principios que Él me había dejado, es cuando yo en verdad me sentí pleno. Cuando yo perdono me siento pleno. Cuando yo paso por alto la ofensa es cuando me siento pleno. Cuando yo amo a mi familia y a los que están a mi alrededor como Dios me ha amado, es aquel momento cuando más pleno me puedo sentir. Hay una autosatisfacción que no la encuentras en otra parte. Es por eso, hombre, que tú tienes que entender una cosa. Ser hombre es un llamado de parte de Dios, es un llamado para valientes, es un llamado para hacer las cosas bien, es un llamado para escuchar la palabra de Dios y darle la oportunidad a Él de dirigir nuestras vidas. Que Dios te bendiga, hombre, la paz de Dios esté contigo. Recuerda que tú y yo estamos para ser de bendición a nuestras familias, a nuestras iglesias, al lugar en el que Dios nos ha puesto. Y bueno, pues muchísimas gracias por estar conectados el día de hoy en este estudio. Me gustaría terminar con una oración, ¿ok? Ahí en tu lugar te voy a pedir que cierres tus ojos. Y me gustaría que pensaras por un momento en todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Así como Dios puso en las manos de Adán un huerto hermoso, un paraíso y después una familia, el día de hoy tú y yo vamos a poner en nuestra mente todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Señor mi Dios, el día de hoy te queremos dar gracias por nuestras familias, por nuestros trabajos, por nuestra iglesia. Te queremos dar gracias, mi Señor, porque somos muy afortunados y muy bendecidos. Los que tenemos trabajo, por nuestro trabajo. Los que no, mi Señor, te pedimos, Padre, que tú les proveas de un trabajo, mi Señor. Y te damos tantas gracias, Padre, porque sabemos que eres tú el que nos lo ha dado, mi Señor. El día de hoy nos sentimos con una enorme responsabilidad de querer hacer las cosas a tu manera, mi Señor. Te damos gracias por lo que tú nos has dado. Perdónanos si lo hemos querido hacer todo a nuestra manera y hemos muchas veces lastimado a las personas que nos aman, que nos quieren, porque pues no sabemos amar, porque no sabemos cómo servir, no sabemos cómo cuidar, no sabemos cómo proteger. Pero tú, cuando viniste aquí a la tierra, mi Señor, nos diste el ejemplo. Nos enseñas a amar a nuestras esposas como tú amaste a la iglesia. Nos enseñas a amar a nuestros hijos así como tú nos amas como hijos. Señor mi Dios, danos la sabiduría para tener una vida de bendición sobre esta tierra. Ponemos todo lo que nos has dado en tus manos, mi Señor. Te pedimos tu guía y tu enseñanza para cada vez más parecernos a ti. Te damos tantas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, próxima semana nos vemos aquí en este mismo estudio de hombres a través de Zoom. Y bueno, pues este video va a ser compartido en todas las redes sociales de su servidor, Yoshimar Mora. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente noche.